Vamos a compartir la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a hablar de lo siguiente, o vamos a partir desde este lugar. Título raro, ¿no? Pero ya se va a dar cuenta, porque no quiero hacer alusión a nada complicado ni a nada difícil, es solamente un juego de palabras. En esta noche vamos a estar hablando de agua para la difunta. Y se va a dar cuenta por qué, ni bien ahora ya enseguida le voy a contar de qué se trata todo esto. Usted sabe que nuestro país es un país culturalmente rico, ¿sí? Tenemos muchas culturas dentro de nuestro país, muchas cosas que algunas sanas, otras no tanto, ¿sí? Algunas que son nocivas y otras hacen parte de la riqueza cultural de nuestro país. Dentro de esa cultura, dentro de esa riqueza cultural, también nos encontramos con un montón de creencias. Desde el norte hasta el sur, desde el este al oeste, empezamos a hablar con personas, vamos a distintos lugares y nos vamos a encontrar con muchas creencias, muchas de ellas reconocidas ya por alguno de los credos oficiales y algunas que todavía son del conocimiento o de la creencia popular, de la vida popular de las personas. Y dentro de esas creencias populares nos encontramos con una historia, ¿sí? Nos encontramos a ver si lo tengo acá, no, todavía no. Nos encontramos con una historia bastante curiosa y le voy a contar cómo es que nació esto de agua para la difunta. Esta semana, en un momento siempre salimos con la camioneta, vamos a buscar a las niñas o nos vamos a alguna de las iglesias también a predicar o a visitar a alguien. Y en un momento voy y abro la camioneta y me subo y miro para la puerta del acompañante y resulta que encuentro todas las botellitas de agua que solemos llevar cuando salimos con las nenas, que a veces nos vamos a pasear, nos vamos a una plaza y para que no tengan sed, lo llenamos todo de botellitas de agua, están todas ahí porque mami agárrame la botella, como todas las mamis tienen que agarrar todo, está todo ahí. Y la miro a Guada y le digo, mirá todas las botellas, mirá todo el agua ahí. Parece qué cosa. ¿Qué se imagina? ¿No solemos usar esa frase a veces? ¿Sí? ¿Qué parece esto? Esto parece el altar de la difunta Correa, por todas las botellitas de agua. Eso, la difunta Correa, es parte de una de las creencias populares que tenemos en nuestro país. Si no me equivoco, esto es de provincia de San Juan, creo que es donde medio originaria esta historia o este relato. Y tiene su curiosidad. Y partiendo de ahí, después se me quedó esto de la difunta en la cabeza. Y a lo largo de la semana, otra idea vino también a mi corazón relacionado con esto, con eso de la difunta. Para solamente hacer un repaso breve y contarlo muy por encima, porque yo no soy especialista en estas cosas, tan solamente un poco de conocer lo que se trata, es la historia de una mujer que estaba escapando de su casa, ¿sí? Quería ir a encontrarse nuevamente con su esposo que había sido llevado a la guerra en tiempos de guerras con los nativos en esta tierra y tratando de salvar su vida porque algunas personas querían atentar contra ella, escapa de su casa y empieza una travesía por el desierto sanjuanino para ver si podía encontrarse con su esposo, con un niño a cuestas, ¿sí? Y la historia, la fábula, el relato, la leyenda dice que a mitad de camino ella no soportó más la sed a causa de que se le había terminado el agua que tenía, ¿sí? Y en un momento ella termina falleciendo y el milagro que ocurre es que el niño siguió alimentándose de su madre a tal punto que después de varios días lo encuentran al bebé con vida, ¿sí? Aun cuando la madre ya no la tenía. Y de ahí nace esa leyenda, esa historia popular, ¿no? Y la creencia o lo que la gente hoy hace como reconocimiento o en parte de una adoración, lo podemos decirlo, o de una práctica, ¿qué suelen hacer al altar de esta difunta, de este santo? Llevan todas las botellitas de agua. Por eso comúnmente se suele ver en alguno de los altares que podemos encontrar en distintos lugares del país, llenos de botellitas de agua, y ahí lo identificamos, esto tiene que ser un altar a la difunta Correa. ¿Y cuál es la creencia popular? La creencia popular, ¿sí? Es, ¿le vamos a llevar agua para qué? Para que no le falte agua. Si usted busca la historia, se va a dar cuenta que el quid de todo y de esta práctica, de este ritual, de seguir llevando botellas de agua y de seguir acercando agua, es para que no le falte agua. La pregunta que me surgió después de todo esto es, ¿no será un poco tarde?
Vio que tenemos esas creencias o esas prácticas, y no solamente dentro de otras creencias religiosas, a veces también tenemos nuestras propias prácticas un poco raras o extrañas o paradójicas, contradictorias. Entonces, esta semana pensé, ¿no será que a veces un poco tarde o a veces reaccionamos también tarde y queremos resolver problemas y a veces ya es tarde? Ya no se puede hacer mucho, ¿sí? Podemos llegar a calmar la conciencia. Creo que esta práctica tiene un poquito más de eso, de conociendo todo lo que pasó y lo que vivió. Es una especie de calmar también la conciencia. Ahora, lo paradójico de todo esto y lo paradójico de esta práctica es que le están acercando agua a alguien que ya no lo necesita. Alguien que ya no lo precisa, ¿sí? Y termina siendo una especie de contradicción. Y creo que muchas veces esto, trayéndolo un poco a nuestras vidas, a veces también solemos llegar tarde. A veces también nosotros llegamos tarde. Como hijos de Dios, ya sea en cuanto a ayudar a alguien o en cuanto a nuestras responsabilidades, en lo que tenemos que hacer, en lo que Dios nos pide, ¿no se ha puesto a pensar que a veces puede suceder que estemos llegando tarde? Que hay problemas, hay situaciones, hay necesidades y a veces las respondemos tarde. Tratamos de responder preguntas que ya nadie se hace, tratamos de solucionar inconvenientes que ya nadie tiene y bueno, nos quedamos un poco contentos, total, algo hemos hecho, pero ¿no será que a veces lo que hacemos ya está desfasado en el tiempo? Y creo que esto tiene que ser un llamado de atención también para cada uno de nosotros para que podamos actuar a tiempo, porque hay mucho por hacer, ¿no? ¿Sí o no? Hay muchísimo por hacer. El Proverbio capítulo número 3, versículo 28 dice, si hoy puedes ayudar a tu prójimo, no pospongas la ayuda para mañana. Entonces la reflexión en esta noche tiene que ver con esto, con la idea de que nosotros como hijos de Dios no nos pase como esa agua para la difunta que está fuera de tiempo, sino que nosotros como hijos de Dios podamos actuar a tiempo. Podamos resolver, podamos ayudar, podamos ser luz y salvación para aquel que está en un momento de oscuridad, para aquel que está atravesando necesidades. Y esto lo podemos ver, una vez más lo remarco, ya sea en las cuestiones materiales, en las necesidades del día a día o con otras cosas un poco más trascendentes, porque una vez más lo digo, hay mucho todavía por hacer y hay mucho clamor por responder y ahí es donde cada uno de nosotros jugamos un rol en particular. Y ¿sabe qué? Acá a veces tenemos una cuestión, ¿no? El tema de que tenemos esta lucha de que a veces somos de los que reaccionamos en vez de los que accionamos anticipadamente. Y eso es lo que tiene que ver con ser reactivos. Ser reactivo es alguien que siempre está respondiendo a algo, ¿no? Y muchas veces el estar de esa manera, esperando dar una respuesta, a veces esa respuesta puede llegar desfasada en el tiempo. Mientras que si nos proponemos ser proactivos, quiere decir que vamos a tratar de anticiparnos, ¿sí? De estar a la espera, de que haya una intencionalidad en nosotros. Ser reactivos tiene que ver muchas veces con algo que nos están demandando. Entonces damos respuesta, reaccionamos un pedido y no está mal, está bien. Pero la idea es que nosotros también podamos transformarnos en personas proactivas, en que podamos, con la ayuda del Señor, anticipadamente empezar a escuchar, empezar a ver, empezar a discernir, empezar a sentir el clamor de nuestra tierra y preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde puedo yo ir a resolver algo hoy? Porque seguramente siempre vamos a tener oportunidades de poder hacer algo. Pero la idea es que lo que hagamos, no lo hagamos reaccionando y para calmar nuestra conciencia, que lo que hagamos lo podamos hacer por una actitud del corazón que siempre está dispuesta a actuar anticipadamente y a hacer las manos del Señor y a ser instrumento del Señor en los tiempos que corren y en medio de todas las cosas que vamos a tener que ir enfrentando día a día. Por eso es que hay a veces debilidad en vivir reaccionando. Cuando vivimos reaccionando a veces no podemos dar toda la respuesta completa, pero si estamos a la expectativa de lo que Dios quiere hacer en nosotros, con nosotros y en el lugar donde estamos,
estamos, vamos a ver siempre respuesta de parte del Señor y vamos a poder también llevar ayuda a tiempo y no llegar tarde como lo estábamos viendo. Y por eso yo creo que también todo lo que estamos viviendo en este tiempo hace que nosotros vayamos transformándonos también. Vayamos cambiando. Yo sé que, y lo creo fervientemente en esto, que todo este tiempo que estamos atravesando, que ya inició hace varios meses, ya vamos a ir contando años, toda esta situación que nunca nos hubiésemos imaginado, que la veíamos en películas, la veíamos en series y de repente ahora lo estamos viviendo. A veces todavía no podemos llegar a creer que esto esté pasando y sucediendo, aunque a veces lo veamos más grave o menos grave, aunque a veces lo magnifiquemos o lo minimicemos, está pasando algo que nos va a ir modificando, que nos va a ir cambiando, que nos va a ir haciendo diferentes. La sociedad que se viene va a ser bastante distinta en varios aspectos porque hay cosas que van a ir mutando. Y creo que nosotros también tenemos que ir aprendiendo, y una de las cosas que es tiempo de que podamos ir sumando a nuestras vidas es que es tiempo de compartir. Porque ¿sabe qué? Hay mucha mezquindad en estos tiempos. Hay mucho egoísmo. ¿Qué hacemos en las crisis? ¿Qué suele pasar en lugares? Gracias a Dios acá no estamos en regiones de riesgo contra terremotos, tornados y esas cosas graves que suelen pasar en otros lugares. Pero ¿qué pasa en esos países, en esas regiones donde hay una alerta de tornado, donde hay una alerta de huracán, donde hay una alerta de una inundación? ¿Qué hace la gente? Sale corriendo a los supermercados, agarra todo lo que puede, no importa si el otro tiene agua, tiene comida, no, tengo que llevar para mí, para meterme a mi sótano y ver cuánto vamos a pasar. Y está esa conducta de pisándonos unos a otros, tratando de resolver. Y bueno, imagínense cómo estamos ahora, algo de eso hay, en donde estamos a la expectativa ahí a ver de cuándo meternos a nuestra cueva, defendernos y que nada nos ataque ni nos toque. Y creo que esto lo tenemos que combatir en este tiempo, pidiéndole al Señor que provoque en nosotros generosidad, que provoque en nosotros ese deseo de poder compartir, porque hay muchas necesidades, hay muchos problemas por resolver, pero el inicio de todo eso es tener un corazón dispuesto a compartir, es tener un corazón dispuesto a dar. Es tener un corazón que realmente cree en las palabras del Señor Jesús, que nos dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por eso quiero ahora mencionarle y leer varios versículos que están en la Biblia que nos hablan en este aspecto, que nos ayudan a recuperar, a recordar o a seguir generando en cada uno de nosotros una actitud generosa, una actitud dispuesta a tener manos abiertas, una actitud a empezar a mirar, empezar a ver, empezar a escuchar, no pensar tanto en nosotros, que no tenemos que dejar de hacerlo, no tenemos que dejar de cuidar nuestra vida por mirar al otro, pero sí es tiempo de que estemos dispuestos a compartir, tiempo que estemos dispuestos a dar y a ser generosos. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 4 en adelante. Vamos a ver varios versículos, en algunos de ellos vamos a ver un hilo conductor, en otros no tanto, pero todos los pasajes van a hablarnos del mismo espíritu, ¿sí? Del estar dispuesto a hacer algo, a dar y a llegar a tiempo, no fuera de tiempo, ¿sí? No busque cada uno su propio interés, nos dice Filipenses 4:3, sino cada cual también, ¿qué cosa? El de los demás. No está mal pensar en nosotros. No está mal buscar nuestro bienestar, pero no nos olvidemos que no se trata tan solamente de nosotros. No se trata de cuidar tan solamente lo mío. No se trata de proteger lo que he logrado. Cuídelo, pero no es lo único que tenemos que hacer, ¿sí? También tenemos que aprender a mirar, a velar, a cuidar de otros, a tener una actitud pastoral y protectora también por aquellos que están sufriendo. Santiago 2, 14 al 17, y Santiago es bravo. Cada vez que nos vamos a Santiago tiene unas palabritas, ay. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe, si no tiene obras, está muerta, ¿no? Entonces, a veces la oración es una parte, pero también hay otra respuesta que tiene que estar, y que posiblemente esté en nuestras manos también,
esa ayuda, esa salida, esa respuesta que podemos dar. Deuteronomio 15:11 dice, en tu tierra nunca faltarán menesterosos. Por eso yo te ordeno que abras tu mano y ayudes en tu tierra a tus compatriotas y a los pobres y necesitados. Y una vez más quiero remarcar algo, porque ahí luego vamos a hacer énfasis en esta noche también. Cuando hablamos de pobres, de menesterosos, de necesitados, no solamente nos referimos a lo económico. Hay muchos tipos de pobreza, muchos tipos de necesidad, y que a veces las olvidamos también. Nos vamos a encontrar en nuestra ciudad próspera muchos tipos de pobreza también, un poco más ocultos, escondidos, pero son respuestas que también, son preguntas que también están necesitando de una respuesta. Y fíjese, nunca nos va a faltar alguien a quien poder ayudar. Entonces a veces decimos, no, pero acá no hay necesidades. Siempre va a haber una oportunidad. Siempre va a haber una manera en que podemos dar respuesta. Segunda de Corintios 8:14, fíjese lo que dice acá en este pasaje. Sino para que en este tiempo la abundancia de ustedes supla con igualdad la escasez de ellos, y para que la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. De este modo habrá igualdad. Hay momentos en donde tenemos, y lo que tenemos no es para acumularlo solamente, sino que es para dar respuesta a necesidades. Y cuando nosotros tengamos necesidades, seguramente vamos a cosechar la misma siembra que hemos realizado y que hemos hecho. Estos pasajes nos están hablando de estas cosas, ¿no? Saltamos a otro. Lucas capítulo número 6, 38 nos dice, den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. ¿Sí? Entonces fíjese, otro ánimo, otro impulso, también a estar dispuestos a siempre ser generosos. Una vez más, recuerde, esa es la idea, ser generoso. Y no solamente se trata de plata, de dinero, porque a veces somos muy generosos en ese aspecto y muy mezquinos en otros. Y cuando hablamos de generosidad, tenemos que verlas en todos los aspectos o en muchos aspectos y áreas de nuestra vida, porque lo podemos ser también en esa forma. Proverbios 3, 27 y 28, este es un versículo que ya habíamos visto, pero le sumamos también el versículo 27, dice, no te niegues a hacer los favores debidos cuando en tu mano esté el hacerlo. Si hoy puedes ayudar a tu prójimo, no pospongas la ayuda para mañana. No lleguemos tarde. No demos una respuesta fuera de tiempo si hoy tengo la posibilidad de hacerlo. Si hoy puedo dar una respuesta, si hoy puedo ayudar, si hoy puedo cambiarle la vida a una persona, si hoy puedo estar siendo de bendición, ¿por qué esperar hasta mañana? ¿Sí? ¿Por qué esperar que pase el tiempo y que el tiempo arregle las cosas? Y a veces no las arregla el tiempo. Algunas sí, pero no tantas. No tantas. Otro pasaje que también tenemos es Primera de Juan, versículo 3, 17 y 18, las cartas de Juan también son ásperas. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? De hecho y en verdad, que eso pueda manifestarse también en la práctica. Otro pasaje que nos encontramos en Hebreos dice, no se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que le agradan al Señor. Qué hermoso que es adorar en la casa del Señor, presentarle nuestro sacrificio de alabanza, pero no es el único. ¿Sí? También la ayuda mutua, el estar dispuesto, el servir, es un sacrificio que al Señor le agrada. Proverbios 21, 13, ¿sí? El que cierra su oído al clamor del pobre, tampoco será escuchado cuando pida ayuda. Eso nos dice 21:13. Y no es que tenemos que hacer las cosas tan solamente por esperar una respuesta, pero no nos sorprendamos si en el día de la necesidad nos quedamos solos. ¿Cuál fue la semilla que hemos sembrado? ¿Cuál fue la actitud de vida con la que hemos estado viviendo? Tengo otro de Proverbios que no está acá en pantalla y lo tengo acá en mi papel. Dice, bendito sea quien ve a otros con bondad y comparte su pan con el que tiene necesidad. Es Proverbios 22:9. Y también nos encontramos con
con el final, con el cierre, con el broche de oro a una de las historias que conocemos mucho de la Biblia, una de las tantas historias que narró Jesús, la parábola del buen samaritano, ¿sí? En donde Jesús usa esta parábola también para pegarnos lindo e interesante y hacernos pensar y hacernos reflexionar, no tan solamente decirnos lo que hay que hacer, sino presentarnos toda una escena y toda una figura de cómo a veces nosotros somos. Y Él comienza a hablar de ese hombre que estaba en el camino y fue asaltado y sufrió violencia y estaba tirado, y pasó un levita y pasó un sacerdote y nada hicieron hasta que llegó un extranjero, otro que no tenía por qué, que no tenía la necesidad, ni la obligación, incluso tenía todas las excusas para no hacer nada, más argumentos que el levita y que el sacerdote, para pasar de largo. Y sin embargo, él fue el que estuvo dispuesto, sin interés alguno, a ayudar a ese pobre hombre que estaba en el camino, y no solamente darle una respuesta inmediata, sino también darle una respuesta para los días que iba a necesitar. Le dijo al posadero: todo lo que tenga que pagarse, yo voy a volver y voy a pagar toda la cuenta, todo lo que sea necesario. Entonces Jesús le pregunta, ¿no? El cierre de toda esa escena, Jesús le pregunta a ese hombre que le había preguntado: ¿quién es mi prójimo? Y después de toda esa historia, le pregunta: ¿quién era el prójimo de ese hombre? Y este hombre dice: el que tuvo compasión de él. ¿Y Jesús qué le dijo? Pues ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? El tema de ver la necesidad y no pasar de largo. No pasar de largo. Yo sé que muchas veces estamos muy ocupados, muchas veces estamos en la nuestra, muchas veces estamos tratando de resolver todo lo que en nuestra vida está. Pero aún mientras estamos resolviendo nuestros problemas, no quita que tenemos la posibilidad de estar levantando a otro, de estar ayudando a alguien, de ser sostén, ayuda, respuesta a aquel que está tirado en la vida y necesita que alguien le tienda una mano. Y ahí podemos estar nosotros, ¿sí? Ahí podemos estar nosotros, no solamente para calmar nuestra conciencia con algún tipo de ayuda, sino para preguntarle al Señor y ser proactivos en esto y anticipadamente preguntarle a Dios: Señor, ¿dónde te estás moviendo? Porque ahí yo también quiero estar. ¿Dónde está actuando? ¿Dónde está pasando algo? ¿Dónde hay un clamor? Porque Dios siempre escucha el clamor. Nosotros nos vamos a la Biblia y encontramos un Dios que escucha el clamor. Escucha el clamor de su pueblo en Egipto, escucha el clamor de Nehemías, escucha el clamor de sus profetas, escucha el clamor de Moisés, escucha el clamor. Y Dios está escuchando el clamor que hay en nuestra ciudad. Aún de aquellos que no creen y ni idea tienen de lo que es un Dios. Pero hay un clamor que Dios no pasa de largo, que lo está escuchando. Y ahí es donde nosotros podemos ser respuesta a ese clamor. Pero para ello necesitamos alinearnos con aquello que Dios está esperando hacer en medio de nuestra vida. Pero antes de avanzar, quiero también compartirle algo. Porque no se trata, y no quiero, por favor, no lo tome de esta manera. Yo no quiero que esta noche usted se vaya a su casa con culpa. Ay, ¿a quién tengo que salvar? No es la idea, porque una de las cosas que siempre me propongo y lo tomo muy en serio delante del Señor, que no quiero que la culpa sea el motivo de predicación y que sea lo que nos movilice. No tiene que ser la culpa lo que nos tiene que movilizar a actuar, ni venir a la iglesia, ni servirle. No tiene que ser eso. Tiene que ser el amor y la gracia del Señor lo que nos tiene que movilizar. ¿Sí? Entonces, por eso, antes de que se genere o lo malentendamos en esta noche, quiero también que tenga presente esta idea, para que también nosotros nos saquemos alguna culpa de encima. No vamos a poder salvar a todo el mundo. Y no vas a poder salvar a todo el mundo. Y si estamos intentando salvar a todo el mundo, es porque posiblemente en algún momento llegamos tarde y ahora estamos queriendo resolver lo que no pudimos hacer en su momento. Por eso, sáquese esa culpa de encima. No es nuestra responsabilidad salvar a todo el mundo. De eso que se haga cargo Dios. Y Dios se va a ir haciendo cargo usando a algunas personas, va a ir actuando de esa manera, pero no es nuestra responsabilidad salvar a todo el mundo. Pero sí es nuestra responsabilidad estar atentos
a lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos y al clamor que cada uno de nosotros podemos responder. Y posiblemente va a suceder, y es lo que anhelo que podamos seguir viendo día a día, cada uno de nosotros vamos a ser funcionales a una respuesta en particular. No todos vamos a salir corriendo al mismo lado, no todos vamos a solucionar los mismos problemas, porque no se trata de eso. Seríamos una iglesia muy pequeña si todos hacemos lo mismo. Lo que nos hace grandes como iglesia es que cada uno de nosotros entendamos que vamos a tener una función, un lugar y una respuesta para dar. Dentro de estas 4 paredes, sin lo que significa la estructura de nuestra reunión o nuestros servicios, pero lo más importante y trascendente va a ser lo que podamos hacer fuera de la iglesia. Porque a veces creemos y pensamos, ¿sí?, que la respuesta se va a dar cuando podamos nosotros traer a gente a la iglesia, cuando en realidad la respuesta y el cambio, y creo que la redención de nuestra ciudad va a llegar el día que nosotros como iglesia entendamos que ya estamos presentes en la ciudad y que estamos para bendecirla y para redimirla y para hacer respuesta en cada uno de los lugares donde ya estamos presentes. Por eso tenga en cuenta esto, ¿no? No estamos para salvar a todo el mundo, pero sí para estar atentos a lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Recuerda también esa historia de Jesús, esa historia que Jesús narró, ¿no? Mateo 25, 37 en adelante, empieza unos versículos antes, pero allí en ese párrafo Él comienza a decir: ¿y cuándo te vimos enfermo, desnudo, prisionero? ¿Cuándo lo hicimos? Y Jesús da esa respuesta, ¿no? Esa respuesta: el día que hicieron algo por uno de estos más pequeños, por mí lo hicieron. Por mí lo hicieron. Entonces la pregunta que le tenemos que decirle a Jesús: Señor, ¿dónde te encuentro? ¿Dónde te voy a encontrar? Y cada uno de nosotros nos vamos a encontrar a Jesús en lugares diferentes. ¿Sí? Lo vamos a encontrar a Jesús en lugares diferentes. Por eso esté atento, porque Jesús ya seguramente se le está manifestando en algún lugar donde quiere que cubramos, que abriguemos, que visitemos, que demos respuesta y que seamos ayuda. Y esa es la actitud que hoy le animo a que podamos tener. Señor, ¿y cuándo te vimos? ¿O dónde estás? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? ¿En qué instante? Y que no nos pase de largo. Que lo podamos reconocer. Porque en esa parábola, en esa historia, en ese relato que menciona Jesús, hay gente que se dio cuenta y gente que no se dio cuenta. Hay gente que supo, ¿sí? Hay gente que lo identificó a Jesús en ese momento y gente que no. Y los que no se sorprendieron: ¿pero cuándo, Señor? Si yo estuve todos los días en la iglesia metido y haciendo un montón de cosas, tengo todos los certificados habido y por haber que me entregaron, hasta tengo triplicado por las dudas. No era eso, era que cuando yo estuve en un lugar, vos no estuviste. Pero hubo gente que sí lo encontró a Jesús en ese lugar. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer: Señor, ¿y dónde estás? Porque te queremos ver, te queremos encontrar. No tiene que ser un todos los días, no tiene que ser para todo el mundo. No tiene que ser nuestra preocupación: tengo que salvar a todos, pero sí tengo que preguntarle al Señor: ¿dónde te voy a encontrar en este día y cuál es la respuesta que estás esperando de mi parte? Entonces, eso es algo que siempre tenemos que tener presente. Y es por eso que de ahí partimos también esta última pregunta, y es empezar a preguntarnos para no llegar tarde, para no transformarnos en una leyenda también y decir que dimos respuesta casi como si fuera algo coloquial después o metafórico, llegando después de la hora, después de tiempo. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? ¿Qué está faltando? ¿Qué está sucediendo? Lleve esta pregunta a lo que está pasando en nuestra ciudad. Una vez más vuelvo a esa realidad que creo que es la que hoy más nos está necesitando. ¿Qué se necesita? ¿Sí? Y antes de esperar a que me pregunten o a que me lo pidan, es empezar a ofrecerme antes de tiempo. Porque las respuestas anticipadas llegan cuando alguien se ofrece antes de tiempo y no esperar que se haga un pedido. Porque también, por las trampas que el enemigo va tejiendo y va maquinando, aquellas personas que están en necesidad piden ayuda a veces tarde, por culpa, por miedo, por temor, y no saben cómo salir de toda esa situación. Si nosotros estamos atentos, vamos a poder dar respuestas tempranas, que son las respuestas que tenemos que empezar a dar. Y vivimos en una ciudad hermosa, donde si
en ciertos aspectos podemos decir, ¿qué necesidad habrá en nuestra ciudad? No le falta nada. Ya hasta casi tenemos varias calles pavimentadas más, ¿no? ¿Para qué quejarnos? ¿Qué nos hace falta acá? Nos hace falta solucionar mucho. Porque cuando empezamos a escuchar, nos damos cuenta que hay mucha droga. Nos damos cuenta que hay muchos abortos. Nos damos cuenta que hay mucha violencia. Nos damos cuenta que tenemos un promedio muy alto de suicidios. Nos damos cuenta que tenemos de ese tipo de necesidades que parecen tener toda una vida resuelta, sin embargo hay un agujero emocional, espiritual, almático muy grande. Y esas necesidades también necesitan respuesta. Y tantas otras cosas más. Entonces, hagámonos esta pregunta, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? ¿Sí? Y yo sé que seguramente a veces se nos va a cruzar algo, ¿no? Y es algo que lo he escuchado también muchas veces y en algún momento me ha generado un poco de incomodidad y en otros momentos un poco también de enojo, ¿no? Porque muchas veces hemos dado esta respuesta, ¿no? La iglesia no sirve porque no responde, o porque no ayuda, o porque no hace algo. Es porque a veces pensamos que la ayuda tiene que estar institucionalizada. Y como la institución no hace algo, aunque haga muchas cosas, pero no hace lo que nosotros estemos viendo, decimos la iglesia no sirve. Pero ¿sabe cuál es la sorpresa? Que la iglesia no es la reunión del domingo. La iglesia somos los 24/7, cada uno de nosotros en el lugar donde nos movemos. Y cuando nos damos cuenta de que nosotros somos iglesia y tenemos autoridad de iglesia, cuando estamos juntos y cuando estamos cada uno en el lugar donde estamos, es donde decimos, yo puedo dar respuesta y yo estoy acá para dar respuesta. Por eso es que Jesús a cada uno de nosotros se nos va a manifestar de manera diferente. A cada uno de nosotros se nos va a manifestar de manera diferente. Se nos va a manifestar con un matrimonio arruinado. Y si Jesús se nos está manifestando de esa manera es porque nosotros podemos dar una respuesta de ese tipo. Si no, Dios no me pediría algo que yo no pueda hacer. Posiblemente Dios se me manifieste en un niño descalzo, posiblemente se me manifieste en una persona que está necesitando salir de las ataduras de los vicios, posiblemente se me manifieste de tantas formas. Si Jesús se te manifiesta, no dejes pasar la oportunidad. No le demos agua a alguien que ya no la necesita. Si en ese momento se nos aparece, si en ese momento se nos está necesitando de alguna manera, si en ese momento Dios quiere usarnos, va a tener las herramientas. Usted va a tener las herramientas. Usted va a tener todo lo necesario porque usted es iglesia. Porque usted tiene el respaldo del Espíritu Santo, porque Jesús habita en cada uno de nosotros y porque el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que opera para que cada uno de nosotros podamos ser iglesia. Iglesia abrazando a la mamá del colegio, iglesia abrazando al compañero de trabajo, iglesia acompañando a aquel que hoy no sabe qué hacer, iglesia llenándole la heladera a alguien. Y eso lo podemos hacer institucionalmente o sin que nadie se entere. Pero si lo hacemos, la iglesia lo está haciendo. Lo está haciendo la iglesia. Lo estamos haciendo los hijos de Dios. Y a veces nos vamos a enterar todos como una colecta para alguien. Y a veces no se va a enterar nadie lo chiquitito que usted hizo. Y no hace falta tampoco que se entere nadie. Lo que es necesario es que nosotros digamos y nos dispongamos en las manos del Señor. Señor, ¿qué se necesita? Acá está. Si Él me lo está mostrando, es porque lo puedo resolver en el día de hoy. Es porque puedo dar una respuesta. Es porque puedo dar ayuda. ¿Sí? Más bienaventurado, recuerde, qué lindo que es recibir. Y a veces pensamos que como iglesia, porque vio cómo la cultura nuestra también nos va afectando, nuestra cultura es venir a la iglesia para recibir, venir a la iglesia para recibir, venir a la iglesia. Pensamos que estamos solamente para recibir y genial, y recibimos, recibimos un montón. Y hoy creo que recibimos unos cuantos palos, pero eso es otra cosa. Recibimos un montón del Señor en la iglesia. Pero no nos damos cuenta que lo mejor está cuando ahora tenemos que devolver y dar. ¿Sí? Esa es la mejor parte, porque para eso estamos. Es mejor dar que recibir. Siempre va a ser más bienaventurado. Entonces, la actitud, y creo que esto es, hermanos, algo que le animo a que todos podamos generar, ya sea en nuestro servicio dentro de la iglesia o nuestro servicio fuera de la iglesia, ya sea en torno dentro de un ministerio o fuera de cualquier estructura de ministerio. ¿Sabe? La actitud tiene que ser no esperar a que me lo pidan,
sino ofrecerme antes de tiempo. ¿Sí? Estar atento a eso, estar a la expectativa. Y ni bien veo necesidades, actuar. Ni bien veo necesidades, actuar. Ni bien veo un problema, decir yo tengo algo para hacer. ¿Está habiendo alguna carencia dentro de la iglesia y usted tiene algo para dar? Posiblemente el Señor está queriendo sus dones hoy en este lugar. Pero está habiendo una necesidad fuera de la iglesia, usted tiene los dones y todo lo necesario también para dar respuesta. Pero no espere a que se lo pidan. No esperemos a reaccionar, porque a veces podemos llegar tarde. Y creo que muchas veces como iglesia hemos llegado tarde. Fíjese, todas las cosas que nos hemos venido enfrentando este tiempo a nivel social y que nos han pegado como iglesia, vaya, fíjese cómo, ¿no? Divorcio, aborto, género, tantas cosas. ¿Y sabe cuál fue nuestra actitud frente a todas esas cosas? Estamos llegando tarde. Llegamos tarde. Y nos duele, claro que sí, porque ahora tenemos que tratar de, como decimos en Crespo, atajar pollo con las manos por todos lados, por llegar tarde. Pero si nuestra actitud es tratar de adelantarnos, y siempre el Señor habla, ahí es donde necesitamos escuchar la voz profética del Señor para adelantarnos, para estar en el tiempo correcto. Y yo sé que Dios le está hablando. Y yo sé que Dios le ha levantado en una voz profética, no, usted le está diciendo dónde está el problema. Entonces, no lleguemos tarde. Tiene todo lo necesario. Y si necesita ayuda, incluso va a encontrar compañeros con la misma voz que le está susurrando al oído y se va a poder unir para resolver esos problemas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero estemos dispuestos no a esperar que nos convoquen y que nos busquen para ver qué podemos hacer. Ofrézcase antes de tiempo, en todos los aspectos de la vida, porque más bienaventurado es darnos que estar siempre a la expectativa de lo que podemos llegar nosotros a lograr. Y quiero terminar con esta frase, una frase muy conocida y que posiblemente ya la haya visto en varias oportunidades. Dijo Martin Luther King, un hombre que estuvo dispuesto a darse. A veces no hay que dar plata, a veces hay que dar la vida. A veces hay que dar nuestro compromiso, a veces hay que dar nuestro tiempo, a veces hay que dar nuestro oído. Por eso, todo lo que hemos visto hoy, que muchos de los versículos tienen que ver con lo económico, llévelo a la generosidad en todos los aspectos. Porque a veces tenemos que dar más que dinero. Y a veces la plata no la damos, ¿vio? Calma la conciencia, es lindo, pero hay otro tipo de ayuda que a veces tenemos que dar. Cuando se requiere nuestra paciencia, nuestro respaldo, nuestro acompañamiento, nuestra voz, nuestro grito, nuestro levantar las manos, nuestro no callarnos, eso posiblemente Dios nos esté pidiendo. Y es lo que en este caso le pidió a un hombre que entendió que él se tenía que ofrecer. Ofrecer su discurso, ofrecer su tiempo, ofrecer su lucha, ofrecer su pelea por algo que estaba sucediendo en ese tiempo, por un clamor que había. E incluso estuvo dispuesto a perderlo todo si era necesario. Y él dijo lo siguiente: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Eso siempre va a estar. Siempre vamos a tener a alguien que procure el mal. ¿Y por qué quejarnos de eso? En vez de quejarnos, vio que el mundo está mal y cada vez peor y la violencia y todo esto se viene abajo. Siempre va a ser así. Esa parte no va a cambiar. Ya hasta Jesús mismo nos advirtió de eso. Esto va a ir, es el camino, es la forma. El tema es qué vamos a hacer nosotros ahí. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Y podemos elegir, Ya el cielo para mí está ganado, ya tengo resueltas algunas cosas, sé que me voy con Cristo y para mí el morir es ganancia. Podemos decir y pensar de esa manera que está bien, no está mal. Pero posiblemente haya algo para hacer, algo que Jesús nos esté demandando. Y esa es la pregunta que también tenemos que hacernos. ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Vamos a llegar tarde? ¿Vamos a ir a dejar la botellita cuando ya no sirve? ¿Cuando ya no es funcional? Yo le animo. Recuerde, no estamos para salvar a todo el mundo, pero sí estamos para ser usados por el Señor para dar respuesta, y respuesta a muchos. Y Dios nos va a usar porque cada uno de nosotros, los que aquí estamos,
estemos más cerca del Señor o estemos más lejos de Dios, tengamos todo resuelto, estemos todavía con un montón de problemas en nuestra vida, tengamos muchas cosas ya ganadas o todo perdido, aún así, recuerde, hay un clamor que Dios lo está escuchando y que se lo quiere contar para que sigamos siendo respuesta. Y para que no lleguemos tarde y para que no le llevemos agua a un difunto, sino que se la podamos dar a alguien que realmente la está necesitando. Amén. Yo le animo a que se pueda poner de pie en esta noche.